Muy buenas noches, gracias al Señor porque nos permite una vez más estar juntos a través de este sistema. Les doy la bienvenida, recuerden que estaremos orando al finalizar este espacio por un milagro. A partir de este momento ya pueden comenzar a escribir sus peticiones ahí en el chat. Bendecimos a nuestros oyentes, quienes se encuentran en sus trabajos, en la oficina, o van camino a casa, nos sintonizan a través de la frecuencia de Ambiente Estéreo 88.4. Quienes están en su hogar, para todos ustedes, mil bendiciones. Que el Todopoderoso los colme y satisfaga cada una de sus necesidades. Danilo, buenas noches. Buenas noches, apóstol. Oramos, por favor. Amado Señor y Padre Celestial, te damos gracias por esta preciosa célula. Gracias por tu palabra, porque tú confirmas tu buena palabra, Señor, con señales y prodigios. Señor, hoy disponemos nuestro corazón para ti, para recibir tu palabra, palabra que transformará nuestros pensamientos, Señor. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Bendecimos cada familia, Señor, que se conecta, cada persona que también nos está escuchando a través de la emisora, Señor. Las personas que nos escuchan en las cárceles, hospitales, fuera del país, Señor. Gracias por lo que vas a hacer en esta noche. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Leemos el Salmo capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Muy bien. ¿Recuerdan el texto que teníamos esta semana para meditar? Ezequiel 12:25. Porque yo Jehová hablaré, y se cumplirá la palabra que yo hable. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. A ver, recordémoslo nuevamente, repítalo. Porque yo Jehová hablaré, y se cumplirá la palabra que yo hable. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Ezequiel 12:25. Para esta semana tenemos Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Una vez más, repítalo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Quiero agradecer su generosidad, que el Señor multiplique la semilla de fe, la ofrenda, la donación que usted ha consignado en la cuenta de la iglesia, en la tesorería del templo. Ese dinero la iglesia lo está usando para la evangelización, para el sostenimiento del ministerio radial y también para la plantación de iglesias tanto en Colombia como en el exterior. Que el Señor bendiga al 100% esa ofrenda, esa semilla de fe que ha plantado en este ministerio. Vamos a cantar, vamos a alabar al Señor. Ya vienen las preguntas y respuestas con Cristian. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos
incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. A ti, Cordero de gloria, Cordero inmolado, que perdonaste los pecados, nuestros pecados, Señor. Santo eres tú, Señor. Dígaselo conmigo. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Alábelo, denle un fuerte aplauso a su Señor, a su Salvador. Bueno, después de haber cantado, después de haber bendecido el nombre de nuestro Señor, después de haber exaltado su nombre, llegó el momento de que estudiemos la palabra con las preguntas y la respuesta. Recuerda, la metodología es muy sencilla: leemos el texto y a partir del texto hacemos la pregunta y ustedes tienen el tiempo para que escriban la respuesta. Esa respuesta sale literal del texto que leemos y estudiamos el libro de Romanos. Así que por favor aliste su Biblia y vamos con la primera pregunta. Vamos a leer Romanos capítulo 16, versículo 1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Entonces, la pregunta, según el libro de Romanos capítulo 16, versículo 1, ¿a quién recomienda el apóstol Pablo? Leámoslo nuevamente y usted, por favor, tome el tiempo para escribir la respuesta. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Entonces, ¿a quién recomienda el apóstol Pablo? La respuesta, según Romanos capítulo 16, versículo 1, a la hermana Febe. El apóstol Pablo recomienda a la hermana Febe. Siguiente pregunta, según también Romanos capítulo 16, versículo 1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea. La pregunta, ¿quién era la hermana Febe? Leamos nuevamente Romanos 16, versículo 1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. La respuesta es diaconisa de la iglesia de Cencrea. ¿Quién era la hermana Febe? Diaconisa de la iglesia de Cencrea. Muy bien. Tercera pregunta. Leamos Romanos capítulo 16, versículo 2. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesita de vosotros, porque ella,
ha ayudado a muchos y a mí mismo. La pregunta entonces a partir de la lectura de Romanos 16, versículo 2. Atención. ¿Cómo debían recibir a la hermana Febe los hermanos de la iglesia? Escriba por favor su respuesta. Leamos nuevamente Romanos capítulo 16, versículo 2. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces, la respuesta, como es digno de los santos. ¿Cómo debían recibir a la hermana Febe los hermanos de la iglesia? Como es digno de los santos. Cuarta pregunta. Atención, leamos Romanos capítulo 16, versículo 2 nuevamente. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. La pregunta, ¿qué debían hacer los hermanos de la iglesia? ¿Qué debían hacer los hermanos de la iglesia? Ayudarla en cualquier cosa que necesite. Debían ayudarla en cualquier cosa que necesite. Última pregunta. Leamos Romanos capítulo 16, versículo 2. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces, la pregunta, última pregunta, atentos por favor. ¿Qué había hecho la hermana Febe con Pablo y con muchos hermanos? Escriba por favor la respuesta. Leamos nuevamente Romanos capítulo 16, versículo 2. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿Qué había hecho la hermana Febe con Pablo y con muchos hermanos? La respuesta, había ayudado a muchos hermanos y al mismo Pablo. Según Romanos capítulo 16, versículo 2. Muy bien, felicitaciones a todos ustedes. Sé que han participado, sé que han aprendido, sé que han compartido con las personas con las que usted tiene a su alrededor el tiempo de preguntas y respuestas con el que aprendemos también acerca de la palabra de Dios. Así que tenemos estos mensajes para ustedes y ya viene el apóstol a compartir el mensaje. Conéctate con la radio que sí quieres. Descarga la nueva app de Ambiente Estéreo. Escúchanos, edifícate, infórmate. Con la nueva app de Ambiente Estéreo puedes estar conectado a nuestra programación, música, palabra, oración, información, concursos y mucho más. La nueva app de Ambiente Estéreo está disponible para celulares con sistemas operativos iOS y Android. Descarga la nueva app de Ambiente Estéreo y vive esta experiencia de conexión espiritual. Bueno, es el momento para que juntos escudriñemos las Sagradas Escrituras. La Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios es eterna, es íntegra porque Dios es íntegro. Si Dios lo dice, así es. Debemos leerla, debemos meditar en la bendita palabra del Señor. Debemos asirnos de ella, apropiarnos, atraparla, hacerla para nosotros. Esto es lo que realmente va a producir los cambios en todas las áreas de nuestra vida. Es importante que notemos que en el Antiguo Testamento muchas palabras fueron escritas en tiempo futuro, refiriéndose a las promesas, sobre todo en lo que respecta a la obra redentora del Señor Jesucristo. Por lo tanto, lo vamos a leer en el Antiguo Testamento a manera de promesa, futuro, pero esa promesa se cumplió hace 2000 años con la muerte del Señor Jesús. Entonces, a partir de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, todas las promesas en Él fueron el sí y el amén. Eso dice la Biblia en Corintios. Por lo tanto, a partir de la obra sustitutoria del Señor Jesucristo, ya no vivimos en la promesa, sino en las realidades. Es todo aquello que el Señor Jesucristo obtuvo
para nosotros cuando Él dijo consumado es en la cruz del Calvario, estaba terminando la obra redentora. Ya no hay más nada que hacer. Ya todo esto es una realidad para cada uno de nosotros. Así es de que cuando hablamos de la bendición, debemos referirnos a la bendición como lo presente y lo real en nuestra vida. Porque muchos cristianos están diciendo, bueno, estoy a la espera de la bendición. El Señor me dio promesa de bendición. Y están hablando siempre en tiempo futuro, cuando realmente la Biblia dice que somos bendecidos. Leamos Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Como podemos notar, este texto está escrito en tiempo pasado. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí no hay una promesa. Aquí nos revela el Señor es la realidad de la bendición en nosotros. Somos bendecidos. Las bendiciones de Dios son una realidad para nosotros sus hijos. No está en la promesa. La bendición no es una promesa. Ya somos bendecidos. Debemos comprenderlo, debemos creerlo y comportarnos como tales. La bendición del Señor es una realidad en nuestra vida. Miremos el Salmo capítulo 103, los primeros 5 versículos, y miremos rápidamente cada una de las bendiciones que se mencionan en estos versículos del Salmo 103, y miremos cómo en el Salmo 103 se habló de la bendición a manera de promesa, pero que estas promesas, estas bendiciones prometidas, se convirtieron ya en una realidad en Cristo Jesús. Salmo 103, versículo 1 al 5. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Comencemos desde el versículo 3. Bueno, el versículo 1 y 2 es David expresándole al Señor la alabanza, la gratitud por todas sus misericordias. Pero comienza a partir del versículo 3 a enumerar las promesas de la bendición. Él es quien perdona todas tus iniquidades. La primera bendición que encontramos aquí tiene que ver con el perdón. Perdonar significa a un culpable no llevarlo a pagar la sentencia. Es decir, es culpable, merece el castigo, pero le otorgo el perdón. Entonces el perdón lo libra de la pena. Eso es perdonar a un culpable o a un delincuente. Nosotros, culpables delante de Dios por causa de nuestros pecados. No hay justo ni aun uno, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron. Entonces merecíamos el castigo, pero Dios nos otorgó el perdón. El perdón del Señor para nosotros es una realidad. Muchos creyentes hoy día todavía están luchando con sus pecados pasados. Es decir, no tienen la convicción de que sus pecados ya fueron perdonados. Entonces, si usted le pregunta a un grupo y les dice cuántos de ustedes están seguros de que fueron perdonados, no todos van a levantar la mano o van a dar una respuesta afirmativa, porque dentro de sí hay una incertidumbre a causa del pecado cometido en el pasado. ¿Y cómo se evidencia? Cuando vamos a orar, los creyentes están pidiendo perdón todos los días por los mismos pecados. Es decir, recordando todo lo que se hizo en el tiempo pasado, y cuando eso viene a la mente como una película, la persona se siente tan culpable, tan condenada, que vuelve a pedirle perdón al Señor por lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Aunque no lo haya declarado textualmente, pero esa es la evidencia de que duda del perdón, que no vive en el perdón, vive como un condenado, como un pecador condenado.
Pero esa no es la realidad. La realidad es que el Señor Jesucristo derramó su sangre para que la sangre derramada en la cruz fuera el fundamento para que Dios, el Padre, nos otorgara el perdón. La Biblia dice en Efesios capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es por la gracia de Dios que recibimos el perdón. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por todos nosotros, Él lo hizo para salvarnos de la condenación eterna, para salvarnos de la muerte eterna. La salvación significa ser libre del castigo. Y eso igual quiere decir ser perdonado. Me perdonaron el castigo, por lo tanto me salvé del castigo. El Señor Jesucristo murió para salvarnos, para perdonarnos. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículos 6 al 9. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Salvos de la ira, salvos del castigo que merecíamos por la muerte del Señor Jesucristo. Bueno, no solo el Señor perdonó nuestros pecados, sino que el Señor nos declaró justos. Porque una cosa es ser un perdonado o indultado, a quien no se le va a castigar, pero de todas formas se mantiene ahí en la Escritura la falta, la imprudencia o el pecado cometido. Es lo que pasa políticamente con los indultados. No van a la cárcel, pero de todas formas se les recuerda todos los días, usted fue tal y tal y tal cosa. Ahora, significa entonces que el Señor fue más allá del perdón. Y el Señor nos restauró la posición de justicia. No solo fuimos perdonados, sino que fuimos justificados. Ser justificado significa declarado absuelto de toda responsabilidad. Es decir, se le ha mirado por todos lados, se ha investigado, pero no hay ninguna cosa de qué culparlo. Por lo tanto, la justicia no puede castigarlo. Ante la justicia no tiene ninguna cuenta pendiente, está absuelto de lo que se le acusaba. El Señor nos otorgó a nosotros no solo el perdón, sino también nos declaró justos, nos impartió su justicia, nos otorgó su justicia. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La justificación es la posición que tenemos delante de Dios, basados en su justicia. Eso significa que delante de Él no somos pecadores culpables. No estamos bajo condenación. Podemos estar delante de Él sin sentimiento de culpa, ni condenación, ni inferioridad. Esa es la impartición de la justicia de Dios. Ahora, ¿cuánto nos costó el ser justificados? Absolutamente nada, porque la Biblia dice que fuimos justificados gratuitamente, por su gracia. No tuvimos que pagar nada, ni para que Dios nos perdonara, ni para que nos declarara justos. No hubo ninguna transacción de parte nuestra con Dios. Fue por gracia, fue por la obra sustitutoria del Señor Jesucristo. El Salmo capítulo 103, versículo 3, dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. No importa los pecados cometidos, no importa las fallas, los errores, las transgresiones, consideradas menores o muy graves. Toda iniquidad, todo pecado
es perdonado por la gracia de Dios cuando creemos en el Señor Jesucristo y lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador. La condición para que una persona reciba el perdón de Dios y la justificación es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Pero el mismo texto dice que no solo el Señor perdona nuestras iniquidades, todas nuestras iniquidades, sino que también sana todas nuestras dolencias. Esto significa que no hay enfermedad que el Señor no pueda sanar. Él puede sanar un dolor de cabeza, Él puede sanar un malestar leve, como también la enfermedad más grave que puede existir. Porque Él es el sanador por excelencia. Él dice, yo soy tu sanador. Ahora, la redención a través del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, la obra sustitutoria, no solo Él murió para otorgarnos el perdón, sino también para proveernos salud. El perdón de pecados y la sanidad divina van juntos y son bendiciones que emanan de la cruz del Calvario. La Biblia dice, Él es quien sana todas tus dolencias. Jesús murió en la cruz del Calvario, cargando con nuestras enfermedades, sufriendo nuestros dolores, dice la Biblia en Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él sufrió nuestros dolores. Él cargó con nuestras enfermedades. Por su llaga fuimos nosotros sanados. Esto ocurrió en la cruz del Calvario. El sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz es la base legal sobre la cual el Padre nos otorga el perdón y también la sanidad. Por el sacrificio del Señor Jesucristo recibimos perdón de pecados. Por el sacrificio del Señor Jesucristo recibimos sanidad. Sigue el Salmo 103 en el versículo 4 diciendo: El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Subraya la palabra hoyo. Literalmente esta palabra en el idioma hebreo se relaciona con el Seol, el infierno. Es que nosotros estábamos en el mismo infierno, porque éramos parte del reino de las tinieblas. Si bien es cierto, no habíamos llegado al padecimiento real del tormento en el infierno, pero sí estábamos bajo la influencia y el dominio de Satanás y los demonios en el reino de la muerte, en el reino de Satanás. El Señor nos libró, al salvarnos, nos libró del infierno. El infierno es aquel lugar de tormento a donde van las almas que no aceptaron al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, a donde van las almas a padecer eternamente, a sufrir eternamente. Del infierno no sale nadie. El que llega allí, ahí se queda. Pero nosotros que íbamos directamente al infierno, el Señor Jesucristo nos rescató. Esa palabra rescatar significa redimir, liberar, sacar. Fuimos redimidos del infierno. El Salmo 49:15 dice: Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Es el Salmo 49, y recordemos, Antiguo Testamento está proyectando la redención como una promesa. Aquí está hablando en tiempo futuro, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol. Pero esto ya es una realidad. Él ya nos redimió del poder del Seol a través de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo. Colosenses capítulo 1 versículos 13 y 14.
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Fuimos trasladados. El Señor ahora nos llevó a ser partícipes del reino de la vida, del reino de la abundancia, del reino de Dios. El mismo versículo 4 del Salmo 103, aparte de hablar de la redención del infierno, nos habla de la corona de favores y misericordias. Una corona es el aro que se coloca en la cabeza de alguien como un adorno, en señal de un premio o como símbolo de nobleza y dignidad. Eso es una corona. Ahora, la Biblia dice que Dios nos coronó de favores y misericordias. Pero para coronarnos de favores y misericordias, primero fue necesario que se levantara de nosotros la corona de maldiciones. La maldición en la Biblia apareció como consecuencia del pecado. Y por causa del pecado del hombre, la Biblia dice que la tierra también quedó bajo maldición. Entonces, la tierra, al quedar bajo la influencia de la maldición, comenzó a producir espinos. Génesis capítulo 3, versículos 17 y 18. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Las espinas o los espinos y los cardos son la evidencia de la maldición sobre la tierra. Las espinas en la Biblia son tormentos, son maldiciones, y se relacionan también con los demonios. Por allá en el libro de Números, la Biblia nos habla acerca de esto, acerca de los espíritus atormentadores. Pero el Señor Jesucristo no solo murió para darnos el perdón de pecados, para hacer posible que fuésemos justificados, para sanar nuestro cuerpo, para librarnos del infierno, sino que Él también murió para librarnos del efecto del pecado, como son las maldiciones. Porque el Señor Jesucristo, Él fue hecho maldición por nosotros. La Biblia dice en el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. En la cruz del Calvario el Señor Jesús llevó las espinas, en sentido figurado las maldiciones. Él físicamente fue coronado con espinas, pero esas espinas que Él tuvo que padecer estaban representando todas las maldiciones atormentadoras para la humanidad. El Señor nos libró de esas maldiciones, cargando con la corona de espinas, para que nosotros hoy estemos coronados de favores y de misericordia. Porque Cristo sufrió la corona de espinas, Dios nos coronó con toda clase de bendiciones. Somos dignos de estar ante la presencia de nuestro Padre Dios sin sentimiento de culpa ni condenación ni inferioridad. Merecemos vivir en salud, porque Cristo llevó nuestras enfermedades. Merecemos vivir libres de la condenación, de la culpa, porque el Señor Jesucristo derramó su sangre para otorgarnos el perdón. Ahora, sigue diciendo el Salmo 103 en el versículo 5. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Aquí hay dos cosas. Una es provisión y otra es rejuvenecimiento. Dos realidades, dos no promesas, sino dos realidades, dos bendiciones que ahora son para nosotros una realidad basados en el sacrificio del Señor Jesucristo. El Señor es nuestro proveedor. La Biblia dice que en tiempos de hambre no sufriremos
no pereceremos, porque en tiempo de hambre seremos saciados. ¿Cuál es nuestra fuente de provisión? ¿Quién es la fuente de nuestra provisión? No es el empleador, no es el cliente que compra lo que vendemos, no es el Estado, no es el gobierno. Hay una sola fuente de provisión, y la fuente de provisión es Dios. Él es capaz de suplir todo lo que nos hace falta, todo lo que necesitamos. La Biblia dice en Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Salmo 103 dice que Él sacia de bien nuestra boca. Las cosas buenas que existen son para nosotros, para que las disfrutemos. Y es Dios quien ha hecho posible que accedamos a todas las buenas cosas de la vida por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Pero también dice la Biblia que el Señor nos rejuvenece. Esto tiene que ver con el vigor para nuestros cuerpos. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, dice la Biblia: Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Como las águilas, vigor, Él nos renueva. Las águilas se renuevan de tiempo en tiempo. El Señor es quien nos rejuvenece, quien nos renueva. Yo creo en esa palabra. He declarado varias veces que podemos vivir muchos años siguiendo siendo jóvenes, con vigor. El Señor dice en Isaías capítulo 58, versículo 11, Jehová te pastoreará siempre, en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y será como huerto de riego, como manantiales de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Ese vigor es una realidad para usted y para mí. Esto tiene que ver con el rejuvenecimiento, pero Dios está interesado en que nosotros completemos el número de nuestros días. Esto es longevidad. Vivir muchos años cumpliendo el propósito de Dios. Éxodo capítulo 23, versículos 25 y 26, dice la Biblia: Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Dios no quiere que muramos en la víspera. Muchos hermanos se han ido prematuramente. No era la voluntad de Dios que se fueran. Algo pasó, pero usted y yo podemos creer que viviremos hasta el último momento que Dios determinó que viviéramos en este mundo. Mínimo 80 años. Pero para otros, hombres y mujeres de fe, pueden llegar a los 120 años, disfrutando de la plenitud de la vida, de la plenitud de la salud y gozando de todo bienestar. La longevidad es una bendición de Dios. Abraham disfrutó de ella. Él vivió 175 años. La Biblia dice en Génesis capítulo 25, versículo 7. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y dice, y murió en buena vejez, lleno de días, lleno de años, y partió, exhaló para estar con el Señor. Así debe ser. David, un hombre de fe, disfrutó de longevidad. Primera de Crónicas 29-28. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar Salomón su hijo. Lleno de días, de riquezas, de dignidad, de gloria. Así debe ser. Esa es la voluntad de Dios. Todo fue hecho una realidad para nosotros por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Si hay alguien que aún no está disfrutando de estas bendiciones, no ha aceptado al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, lo invito para que lo haga en este momento. Comience a disfrutar hoy
del perdón de pecados, la salvación de su alma, la justificación, la sanidad para su cuerpo, la provisión de Dios para sus cosas materiales, la longevidad, el vigor de Dios, la corona de favores y misericordias. Hágalo por la fe. Crea en el Señor Jesucristo. Si ese es su deseo y esa es su decisión, haga conmigo esta oración. Padre Celestial, gracias por tu amor y por tu misericordia. Creo tu palabra. Señor Jesucristo, gracias por pagar el castigo que yo merecía en la cruz del Calvario. Perdóname. He sido un incrédulo, pero hoy me arrepiento. Creo en tu muerte y creo en tu resurrección. Creo en tu sangre derramada en la cruz. Perdona mis pecados, Señor. Ven a mi corazón. Te acepto como mi nuevo Señor, como mi único y suficiente Salvador. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Espíritu Santo, gracias. Lléname con tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Dele gracias a Dios. En breve estaremos orando por sus peticiones. Aún tiene tiempo para que las escriba en el chat. Recuerde, para Dios todo es posible. Ya vamos a orar por peticiones y para un milagro. Bueno, gracias al apóstol por esta palabra. Llegó el momento de que oremos, llegó el momento de que intercedamos, que tengamos un tiempo de oración por cada una de sus peticiones. Dice la Biblia en el Salmo capítulo 40, versículo 17, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Aunque usted esté pasando por un momento de dificultad, aunque quizás tenga un problema en el cual usted no ha podido resolver, dice la Biblia que Jehová piensa en usted, Jehová piensa en mí. Él no es un Dios lejano, no está lejano Dios, sino que está cercano, está en usted, está ayudándolo, está abriéndole nuevas puertas, está haciendo cosas extraordinarias en su vida. Quizás usted no las está viendo todavía, pero yo estoy plenamente convencido de que Dios está obrando, de que no hay nada imposible para Dios. Así que, ¿cuál es su petición? Ustedes que la escribieron y si aún no lo hicieron, pues de todas formas vamos a orar y téngalo por seguro de que Dios va a obrar un milagro en su vida, en la vida de su familiar, en la vida de su amigo, en la vida de esa persona que se encuentra lejana, porque para Dios no hay distancia, no hay tiempo, no hay ninguna circunstancia que esté por encima de Dios. Así que pongámonos de acuerdo y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por escucharnos, gracias por esta palabra, Señor, porque sabemos que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos que si tú nos escuchas, Señor, no responde. Sabemos que tú estás cercano a cada uno de nosotros, Señor, allí en las casas, Señor, aún en el hospital, Señor, en las cárceles, en el automóvil, donde quiera que nos encontremos, Señor, ahí está tu presencia, oh Dios. Y yo te pido, Señor, que tú seas trayendo un milagro, Señor, sobre la economía familiar, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te pido que tú seas abriendo los cielos, que tú seas derramando una provisión extraordinaria, Señor, sobre las familias, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te pido que las puertas se abran, que tú seas colocando, Señor, un toque de tu presencia, de tu gracia sobre las hojas de vida de mis hermanos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que las puertas que han estado cerradas se abran en el nombre de Jesús. Yo declaro que hay un milagro, Señor, en la economía familiar por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo ato ese espíritu de escasez, ato ese espíritu de pobreza, de endeudamiento, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro que hay abundancia para su casa, bendición para la obra de sus manos, bendición para su negocio, bendición para su empresa, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro que vienen recursos extraordinarios para pagar las deudas en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo también te pido, Dios, en este momento, Señor, que tú seas respondiendo las oraciones, Señor, con respecto a las familias en el nombre de Jesús de Nazaret. Colocamos nuestra familia en tus manos, oh Dios.
Aquel hijo, Señor, que se ha ido de la casa, Señor, enojado, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido, Señor, que tú seas trayéndolo con lazos de amor, Dios, que tú seas hablando a su corazón en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te pido, Señor, que tú le hables, que tú traigas sobre él, Señor, tu presencia, que tú lo redargullas, Señor, y lo traigas de regreso a su casa. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo ato ese espíritu de rebeldía en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo ato ese espíritu que ha traído confusión mental sobre la identidad de género en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro libertad sobre las mentes de nuestros hijos en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro que la sangre de Jesucristo está sobre ellos en el nombre de Jesús, que ángeles, Señor, los protegen en el nombre de Jesús, que tú los cuidas, Señor, que tú los guardas, Señor, en su entrar y su salir desde ahora y para siempre en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por el esposo, por la esposa, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo sea tocando los matrimonios en el nombre de Jesús de Nazaret, que haya un espíritu de reconciliación, Señor, que haya un espíritu de perdón, oh Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aviva, Señor, el amor, oh Dios, en las parejas, en los cónyuges, en el nombre de Jesús de Nazaret, y que las relaciones sean restauradas en el nombre de Jesús de Nazaret. También oramos en este momento, Señor, por la sanidad de cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu palabra dice, oh Dios, que por tu llaga hemos sido sanados, que por la llaga de nuestro Señor Jesucristo hemos sido sanados. En el nombre de Jesús de Nazaret, todo ese espíritu de enfermedad, como quiera que se llame, ese espíritu de muerte, de enfermedad generacional, de muerte prematura, de temor, en el nombre de Jesús de Nazaret, le ordeno que suelte los cuerpos. En el nombre de Jesús de Nazaret, le ordeno a la mentira del diablo que sea confundida, que cese ahora mismo. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro que los órganos reciben la vida de Dios. La vida de Dios viene sobre su cuerpo, sobre sus órganos, son restaurados en el nombre de Jesús de Nazaret. Ese espíritu de enfermedad, el dolor cesa en el nombre de Jesús de Nazaret. El tumor desaparece, se seca ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Le ordeno al cáncer que se seque en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo ordeno restauración sobre sus huesos, sobre sus músculos, sobre sus articulaciones, en su sangre, libertad en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro que su cuerpo produce defensas, anticuerpos en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro libertad en el nombre de Jesús de toda obra del diablo en el nombre de Jesús de Nazaret, que ha traído confusión, temor, ansiedad, depresión en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo reprendo ese espíritu que ha traído confusión mental en el nombre de Jesús, y yo lo declaro libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, oh Dios, porque yo sé, estoy plenamente convencido, Señor, de que tú has escuchado y que tú has respondido nuestra oración en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos. Amén y amén. Muy bien, dele gracias a Dios, levántese del lugar donde usted se encuentra, levante sus manos y dígale: Señor, gracias, porque yo sé que tú me has escuchado, y si tú me escuchas, Señor, tú también me respondes. Hágalo por fe, hágalo. Así usted no lo vea en este momento, dígale: Señor, gracias, porque aunque no lo vea, yo sé que tú estás obrando poderosamente en mí, en mi familia, en mi cuerpo y en mi economía, en el nombre de Jesús de Nazaret. Muy bien, gracias a todos ustedes por este tiempo que han compartido con nosotros en nuestra célula Pay en Casa. Recuerde, acompáñenos en cada una de las reuniones presenciales. Si usted no tiene un lugar donde congregarse, venga a Pay. Es un buen lugar, es un lugar donde usted recibe la palabra con alegría, con bendición. Es un lugar donde usted va a ser edificado, donde va a poder compartir con otras personas también lo que nosotros mismos creemos. Y dice la Biblia que qué bueno es que habiten los hermanos juntos en armonía. Así que lo invitamos para que usted venga y nos acompañe en cada una de las reuniones en la sede principal de Pay o en la sede Contador, ahí en la pantalla. Usted puede observar los horarios, tome nota, acompáñenos. Si usted lo gusta, también
llámenos, escríbanos un correo electrónico. Con muchísimo gusto estaremos respondiendo a sus peticiones, a sus preguntas, y nos encontramos dentro de 8 días en nuestra célula Pay en Casa. No olvide, dele clic ahí en las notificaciones, suscríbase a nuestro canal para que usted reciba información de primera mano con cada una de las actividades que tenemos aquí en la Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional Pay. Bendiciones, que tengan una magnífica semana. Ahora, cuando te comuniques a nuestros números fijos de la Iglesia Cristiana Pay, sede principal, marca así: 601-744-2851, 601-247-6106. Recuerda, 601-744-2851, 601-247-6106. Recibe información a través de WhatsApp o Telegram 304-664-5248. Síguenos en redes sociales: YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Visita www.iglesiacristianapay.org. Somos Iglesia Cristiana Pay.